Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto que estés acá. Muchas gracias. Te quiero hacer una pregunta de carácter general primero, A ver. que vas a ver, de esa pregunta van a colgar otros temas de coyuntura. Cuando uno habla con expertos del mundo de la energía, inclusive con gente que no es proclive al gobierno, dicen, YPF está llevando adelante una muy buena gestión técnica. Como otras empresas del sector ha tenido un gran salto de productividad, se produce más gas y más petróleo por la eficiencia con que trabajan, y sin embargo la acción de YPF sigue estando regalada. Y eso se debe a que YPF debe alinearse políticamente con el gobierno, tiene que sostener congelamientos de precios que le afectan como empresa, y ahora una novedad, que es que YPF importaría, según dicen, gasoil a pérdida para beneficiar a la política energética del gobierno, sacrificando muy probablemente los números de la propia empresa. Bien. ¿Qué tenés para decir de esta ambigüedad o de este dilema? Bueno, muchas cosas, ¿no? A ver. Primero que YPF ha tenido un rendimiento el año pasado, que es un poco lo que te van a haber dicho los expertos, que muestran unos números de una gran recuperación. Son números que se han dado en la Bolsa de Comercio y que cada 3 meses la línea técnica de YPF informa a todos los accionistas, inclusive a la prensa. Esos números indican que con posterioridad a la pandemia, durante la pandemia YPF perdió $1.000 millones. ¿A qué se debe eso? Y a la no venta, digamos, ni de combustibles ni de gas, es decir, a la caída de la demanda en un 75%. Pero además venía con un declino en producción de barriles equivalentes del 20%, es decir, durante 5 años YPF perdió un 20% de producción, tanto en petróleo como en el gas. Eso el año pasado lo pudimos estabilizar y crecimos un 8 y un 13%. El EBITDA cerró en $4.000 millones, que es lo que el mercado ve. La facturación, bueno, fue de $14.000 millones. Pero lo importante es que esos niveles de recuperación a nosotros nos permiten este año aumentar el presupuesto, que el año pasado fue de $2.700 millones, a $3.700 millones solamente de inversión. De esos $3.700 millones, 1.600 son para la producción no convencional y 1.200 para la convencional. Es decir, pensamos crecer un 40% medido en dólares, ¿no? Este es el presupuesto que aprobó el directorio. Después, el alineamiento político es muy complejo porque YPF es una sociedad anónima, tiene 12 directores, tiene un 51% de participación estatal, el 26% es del Estado Nacional, el otro 25% de ese 51% es de las provincias productoras. Las provincias productoras tienen la silla en el directorio que determina la ley 26741 y el acuerdo que después hacen las provincias productoras. Y después está la relación con el resto de los inversores. Si vos me preguntás por qué la acción está tan baja en Nueva York, no lo sé. No se compadece, creo yo, con el crecimiento, el rendimiento que tuvimos el año pasado, que son, y vuelvo a insistir, Carlos, son números que vos los podés consultar, digamos, y ver. No sé si el alineamiento político es la palabra que define, tiene que haber una política energética. Esto se conversa, obviamente, con el presidente, con el ministro de Economía. Estos últimos 10 días hemos tenido 3 reuniones, donde una fue de GLP, que creo que recién lo tocaste, otro fue de la situación general de YPF, otro fue... GLP es el gasoil. Sí. No, A ver, no, GLP es el gas. El gas. El gas que, sí, digamos, que viene a sustituir el gas natural. Correcto. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es la discusión? Supongo que el gobierno te pedirá que colabores con la provisión de gasoil. El tema gasoil, primero, un dato que tiene que tener la gente que se menciona poco, ya que, digamos, hablamos de Rusia. Rusia es el segundo exportador mundial de crudo. Rusia exporta 4.2 millones de barriles diarios. Exportaba. El otro país que supera a Rusia, Arabia Saudita, con 6.7. De esos 4 millones de barriles de crudo que Rusia exporta, prácticamente el 70% está destinado a la Comunidad Económica Europea y de eso el gasoil es el 20%.
un commodity tan volátil como el petróleo, que tiene el precio de referencia Brent, creció en el último año de un promedio de $57 enero a enero, hoy lo tenemos a 100, hoy estuvo a 99, pasó de 100 desde el año 2014 que el Brent no tenía este nivel de precios. Esto generó una falta, una escasez de una crisis energética que está en todo el mundo, que no es de Argentina, problema, no es un problema argentino. Argentina importa un 20% entre un 20 y un 30% del gasoil que consume, YPF no, menos un 12%. Y esto ha generado una tensión, entre oferta y demanda que ha determinado que haya menor oferta en el mercado. Te hago una pregunta. Sí. Que tiene que ver con eso que estás hablando. Hay quienes dicen que inclusive si se cumpliera la ley, el secretario de Energía podría obligar a las empresas que exportan petróleo y no producen combustibles, no refinan, a entregarle a las empresas que refinan parte de ese petróleo hasta tanto se supere esta crisis ocasional que vos estás planteando. Sí. Bueno, y el gobierno no lo ha hecho. No. Primero no sería una buena señal. ¿Por qué? A ver, en algún momento se va a recuperar normalidad y vos necesitas que vengan a invertir. Es decir, acá en Vaca Muerta hay empresas de absolutamente todo el mundo. Yo vengo de la cuenca austral, donde lo que está pasando es que hay un declino de actividad propia de los yacimientos maduros. Ahora veo otra realidad absolutamente diferente en Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional. La solución que sí se buscó de manera consensuada, y por ahí no se conoce mucho, es que nosotros, voy a decir liderar, como se utiliza, hemos liderado una reunión de productores con los que exportan. Argentina está exportando unos 400.000 metros cúbicos por mes. Nosotros calculamos que con unos 150.000 metros cúbicos las refinerías estarían trabajando a full. Hoy están en las refinerías a nivel general en un 79%, YPF en un 85%, con este acuerdo que se hizo la semana pasada de manera voluntaria con los productores, con Tecpetrol, con Pluspetrol, con Pampa, con Vista, con PAE. Lo que hemos acordado es que ese nivel de crudo quede en el país, que vaya a las refinerías para ir sosteniendo. O sea que lo que yo te planteaba que tendría que hacer la Secretaría de Energía se logró con un acuerdo de empresas. Sí, donde participó el secretario de Energía y participó el ministro de Economía. Esto lo hablamos el viernes anterior, están las fotos de los medios donde aparece Martín Guzmán con nosotros. Ese día yo hablé antes de esa reunión con él y esto fue un poco la estrategia para no intervenir en el mercado. Pero sí lograr ese objetivo, que haya mayor refinación. Tener una ocupación de las refinerías del 89%, teniendo en cuenta que Pan American Action había hecho una parada de refinería el último mes y eso también había, una parada técnica que estaba planificada, claro, que también causó algunos problemas de abastecimiento. Después la demanda creció. Yo recién te escuchaba en la columna, tengo ganas de contestar varias cosas. Vengo enfocado en hablar de YPF. Yo estuve en el Consejo de la Magistratura de la Nación, como recién vi en el... Cuando eras diputado. Cuando era senador. Cuando era senador. Que ahora el Consejo de la Magistratura recupere la independencia porque va, Rosati va a intervenir en el Consejo de la Magistratura, un juez que al principio quiso entrar con su propia anuencia a la Corte por un decreto, me parece que es un poco exagerar, ¿no? La visión y la fe que se le tiene a estos magistrados. La magistratura es muy compleja. Yo fui presidente de la Comisión de Administración y la verdad que he tenido desafíos ahí casi tan grandes como los que estoy teniendo ahora. Pero me parece que la certeza, volviendo al tema de la intervención, la certeza jurídica que hay que dar al mercado es tratar de ir resolviendo esta situación donde hay más demanda que oferta, donde YPF tiene el 55% del mercado de venta de retail y lo viene sosteniendo, es un 60% del consumo de estaciones de servicio y necesitamos que se normalice
el crudo del resto de las refinerías, del resto de las compañías que refinan y venden en el mercado local. Si todo eso se diera, ¿qué le dirías a un transportista que tiene que transportar granos, a una empresa de cargas, de colectivos, a una empresa que genera electricidad a través del gasoil? ¿Qué invierno deben esperar? Bueno, el tema del gas es otro problema, ¿no?, en relación al invierno. El gasoil sí está generando problemas también, porque como bien decís, se utiliza para generar electricidad cuando el gas no alcanza. Cuando falta gas, claro. ¿Por qué falta gas? Ayer veía una columna de Aranguren, digamos, que le contestaba justamente a Darío Martínez, con un calificativo, etcétera, ¿no? Yo, cuando fui vicegobernador, como estaba a cargo un poco de la estrategia energética de la provincia, me tocó hablar con Aranguren, ¿no? Digamos y me tocó ver esa mentalidad o esa estrategia propia, digamos, de alguien que había sido CEO de una empresa refinadora, ¿no?, que digamos que no produce, ¿no? Y cómo esa política fue, a mi modo de ver, deteriorando la capacidad productiva energética de la Argentina. Si a él se le hubiera ocurrido hacer un gasoducto como el Néstor Kirchner en el año 2017, hoy no tendríamos este problema. ¿Cuándo lo hizo? Que lo dice en su propia columna, llamó a licitación en junio del año 2019. Yo, digamos, soy, como decías... ¿Por qué no explicas un poquito cuál es la ventaja de tener un nuevo gasoducto? Es que hoy vos tenés para que la gente... Y te agrego otra pregunta. ¿Y qué pasaría si tuviéramos una planta de licuación de gas? Necesitas gas para la planta también. O sea, hoy vos ¿Pero tenés... ese gas está o no? Sí, claro que está. Hoy vos tenés la segunda reserva de gas no convencional del mundo, como tenía recién, y no tenés posibilidad de evacuarla. Tenés 2 gasoductos que van de Vaca Muerta acá a provincia de Buenos Aires, en realidad, que están colapsados, ¿no? Con lo cual, si se hubiera previsto este crecimiento que ha tenido la producción de gas, que ha superado las expectativas por Plan Gas, donde nosotros entregamos el gas a 3,60 y el GNL en el mundo está, para que la gente lo entienda, está a 30 o ha estado a 40 dólares, digamos, la crisis energética que se da en el mundo, no solamente en Argentina. Sí. Biden acaba de liberar 1 millón de barriles diarios, es decir, tiene un gran debate por la energía. Ellos miden el precio del combustible por galón, está a 4,70, digamos. Es decir, hay una crisis generalizada. Si nosotros hubiéramos tenido el gasoducto, no tendríamos el problema de importación de gas que hoy estamos teniendo. ¿Por qué? Porque Argentina tiene la potencialidad para producir más gas. Lo que pasa es que tiene un problema de transporte, un problema tanto en el gas como en el crudo. En el crudo también tiene un problema de transporte, o el del VAL, que es la concesionaria del sistema de distribución de crudo, que viene de Vaca Muerta, también tiene saturado su capacidad de transporte. Yo escucho de amigos tuyos, sí, de gente kirchnerista, entre los reproches que se le hacen a Alberto Fernández y a Guzmán, etcétera, es que va muy lento en el proceso de construcción de ese gasoducto. No. Bah. No sé quiénes son los amigos míos. Nosotros, en una charla de... Digo, lo dice gente... Sí. A ver. Ligada al kirchnerismo más ortodoxo. Yo fui como que la licitación viene muy lenta, la compra... Yo fui subsecretario de Renta de Néstor cuando era gobernador. O sea, más kirchnerista ortodoxo que yo, a ver, debe haber, supongo, ¿no? O sea, yo tengo otra opinión. A ver. Nosotros... se tomó la decisión, que tampoco la gente lo sabe, de poner 600 millones de dólares del aporte extraordinario de las grandes fortunas en el gasoducto. No avanzó rápido porque no lo podés hacer a través de un decreto de necesidad de urgencia. El 99, inciso 3 de la Constitución establece que no podés emitir DNU para cuestiones tributarias, con lo cual hubo que buscar la vuelta. Es decir, hubo que buscar fuente de financiación en un momento muy difícil también, y hubo que buscar el cauce jurídico para poder adaptar eso que establecía la ley, que eran el 25% del total de lo recaudado para obras de gas de YPF, que en ese momento cuando nosotros pedimos qué obras podíamos
podíamos tener con estos 600 millones de dólares en función de que tenés que poner equipos, ir a Vaca Muerta, etcétera, era para el invierno que viene los 4 millones de metros cúbicos. Nada. Con lo cual, digamos, hubo un proceso que hubo que adaptar, legal ahora, digamos, si puede haber sido más rápido, más temprano, no sé. Yo lo que digo es que quienes hoy opinan, no de mis amigos ortodoxos del kirchnerismo, sino este señor Aranguren, digamos que ahora habla, no sé de qué lugar, cuando yo, digamos, vuelvo a insistir, me lo tuve que fumar 2 años, digamos, mientras caía la actividad digamos, caía la actividad petrolera, y además, digamos, no se le ocurrió que tenía que hacer un gasoducto. Yo vengo de Santa Cruz, me estoy cayendo al mapa y me di cuenta que había que hacer un gasoducto hace 4 años, digamos, ¿no? Si ahora estamos discutiendo, si son 6 meses más, 6 meses menos, me parece... Te hago otra pregunta. YPF está asociada a una empresa canadiense. Nutrien. Agrium. Nutrien. Nutrien. Sí, por Profértil. Claro. Sí. Y producen fertilizantes, Sí. que es otro bien escaso en este momento, claro. por Ucrania, por Rusia, etcétera. ¿Cómo se te ocurre que podrías aprovechar esa oportunidad? Si es que hay forma de aprovecharla. Sí, hay un proyecto que aprobó el director el año pasado, en el mes de noviembre, para duplicar la planta de Profértil de Bahía Blanca. Es una obra de 1.200 millones de dólares, donde Nutrien, que tiene el know-how, digamos, ahora ya YPF también lo puede desarrollar, tiene ITEC y muchas cosas de esta Argentina, digamos, que no se ven, ¿no? Es decir, ITEC, que es un 50% del CONICET y 50% de YPF, hace un trabajo maravilloso. Ahora está desarrollando baterías y celdas de litio, que nosotros le vamos a poner a disposición de los gobernadores el triángulo del litio, porque hicimos YPF Litio Sociedad Anónima el año pasado y viene muy bien. El tema Profértil separó la inversión porque los inversores canadienses están pidiendo alguna certeza en materia macroeconómica, es la verdad, ¿no? Y estamos en esa discusión y estamos viendo, si no, iremos con otro socio. Hay mucho interés, hay mucho interés. Hablábamos del precio de la acción, que está tan barato. Si alguien dijera, es la gran oportunidad para que el Estado compre el 49% y estatizar totalmente, ¿qué le dirías? Que no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo creo en el funcionamiento de la ley conforme a la 26741, que a mí me tocó votar como senador. Me parece que, hay una empresa noruega, Equinor, que es socia de YPF en el tema de las plataformas, que tiene un 70% de participación estatal y un 30% privada. Es decir, este modelo de empresa, que ya que este año YPF cumple 100 años y fue ideada por Mosconi, ¿no? Es decir, una empresa integrada donde el Estado tiene gran participación, para mí funciona bien. ¿Podríamos comprarlo? Y con 2 EBITDA podríamos comprarlo. No lo vamos a hacer. No, yo no sé, yo he escuchado que la Cámpora y no sé qué, bla, 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 va a comprar el 49%, no va a pasar. Nosotros vamos a seguir con este esquema, vamos a tratar de dar las señales para que la acción suba. Es bueno para Argentina, obviamente, que la acción suba, pero también creemos que está subestimada en su precio y que va a aumentar. YPF el año que viene, y el año que viene, si me invitás, voy a volver a venir, y vendré como hoy, digamos, a tratar de dar nuestra visión, y te agradezco, Carlos, que me hayas invitado. El año que viene, a fin de año, YPF va a garantizar el autoabastecimiento de YPF. ¿Estamos? De Sí. ese 55% que hoy importa un 12% de gasol, y ahora con estos barcos, que no le quiero esquivar a la pregunta, a los 250 millones de litros de gasol que recién me preguntaste, nosotros estaríamos con el autoabastecimiento. Si se construye un oleoducto que vaya de Vaca Muerta a los puertos de Río Negro, que hay que ver cómo se consigue el financiamiento, son 1.200 millones de dólares, nosotros estaríamos, la Argentina e YPF, que tiene que llevar adelante políticas de Estado, ¿no? Estaría en condiciones de exportar y de duplicar su producción. ¿La inscripción de la Argentina en la ruta de la seda que se pactó con los chinos tiene algo que ver con estas inversiones? No,
No. Son inversiones que... las inversiones que nosotros hemos aprobado en el plan de inversión es con financiamiento que vamos consiguiendo. El año pasado fue importante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fueron 500 millones de dólares, que nos permitió cambiar letras que vencían al 15 por letras de 5,75 y eso llevarlo a la producción. Fue una de las estrategias que llevamos adelante y por eso algunos de esos resultados. La otra herramienta del Estado fue postergar el impuesto a los combustibles líquidos y eso meterlo en la producción. Y después hubo otras medidas de gobierno que beneficiaron a toda la industria, por ejemplo, el tema del transporte no físico, ¿no? Que es un poco más técnico. Y eso nos permitió, vuelvo a insistir, en números que lo puede ver todo el mundo, que se pueden chequear fácilmente, cómo nosotros el año pasado estabilizamos, evitamos un declino del 20% y empezamos a crecer y pudimos tener el EBITDA, que voy a insistir, es lo que el mercado ve, porque los dos sabemos, pero por ahí la gente no lo sabe, que es la diferencia de ingresos e egresos antes de pagar la deuda de los impuestos, en esos niveles que no se tenían, digamos, que superiores, por ejemplo, a la prepandemia en un 7%, ¿no? Para compararnos con el 2019 y con la política residual de Aranguren. Así que, digamos, el panorama es a mediano. Cuando uno dice, es bueno el panorama en materia energética y se da vuelta y ve la televisión, tantos problemas de abastecimiento, no lo entiende mucho. Lo que nosotros decimos es que el panorama energético nacional es bueno en el mediano y en el largo plazo, teniendo en cuenta que tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo, el gas va a ser la energía de la transición, y tenemos la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo. Muchísimas gracias. Gracias y bueno, gracias por permitirme... Tendríamos mucho más temas para hablar, pero estamos ¿Cómo no? con ¿Cómo limitaciones no? de tiempo. Vamos a ver si podemos hacerlo de nuevo en el curso de este año, no el año que viene. Cuando vos quieras, Carlos. Muchas gracias, Pablo. Vamos ahora a un corte y nos vamos a encontrar con Pancho Olivera, que nos va a hablar de un tema que aparece en la escena un poco de costado por una encuesta que hace Naciones Unidas. Es un tema importantísimo, el narcomenudeo, es decir, el narcotráfico ligado al pequeño consumo. ¿Qué está pasando en la Argentina con ese tema? ¿Qué significado tiene para la política general de narcotráfico del país? Y Daniel Vilota, que nos viene a contar una ruptura que se produjo en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura bonaerense, dentro del bloque peronista. ¿Es una anécdota o es el comienzo de una ruptura mayor que se traslada al territorio entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández? Ya volvemos.